Buenas tardes, queridos alumnos. Aquí con ustedes de nuevo Miss Daisy. En este video vamos a revisar el facsímil que ustedes recibieron en la clase anterior. Es importante hacer muchos ejercicios antes de la prueba. Esa es la clave, el secreto para que les vaya bien en la prueba. Lo otro, es importante que sigan las instrucciones paso a paso, tal como se las hemos dado. Recuerden, no es posible en los textos, sobre todo en los textos largos, traducir todo. No van a terminar nunca. ¿Ya? Otra cosa que les quiero explicar. En el ejercicio 1, este que está aquí, hubo un error de edición y no apareció la pregunta. Pero igual lo vamos a analizar porque es un buen ejercicio. ¿Ya? Entonces, primero leemos las instrucciones. Look at the following situation and answer. Mira la siguiente situación y responde. Después sería leer título y subtítulo, pero aquí no hay ni título ni subtítulo. Mirar la imagen. Eso sí que es importante acá, ¿cierto? Hay dos personas que están hablando. Uno pregunta, el otro responde. Si tuviéramos que decir qué tipo de texto es este, diríamos que es un texto que representa una situación cotidiana. Y eso, sí, va a aparecer perfectamente en la prueba. ¿Ya? Escanear el texto o glosario aquí no corresponde, porque es un texto muy cortito. El escaneo y los glosarios son textos más largos. Bueno, ahora sí vamos a ir a la pregunta y a las posibles respuestas. Me gusta mucho esta pregunta. What do you do? What? WH question, ¿se acuerdan? ¿Qué o cuál? Aquí es qué. Do you do? Aquí el verbo do, si se acuerdan ustedes, está en sus dos usos. Como el verbo auxiliar, ¿se acuerdan? Se usaba como verbo auxiliar para negar o hacer preguntas con los verbos. Y como verbo principal, que sería hacer. Entonces aquí está con los dos usos. What do you do? ¿Qué haces tú o a qué te dedicas? La primera posible respuesta, it is very fine, está muy bien, nada que ver. I am a teacher, ¿a qué te dedicas? Yo soy profesor. Esa es la respuesta correcta. Prosigamos. It's a great job, es un buen trabajo. Preguntas a qué te dedicas, ¿cuál es tu trabajo? I am 39 years old, tengo 39 años. Pero aquí voy a parar un segundo. ¿Por qué? Porque a veces en estas preguntas tan fáciles se equivocan y responden rápido y no leyeron bien. Porque podría haber dicho, how old are you? ¿Qué edad tienes tú? Y ahí sí sería I am 39 years old. Pero aquí te pregunta do, hacer. ¿Ya? Eso. Ya, segunda pregunta. Se puede decir que este es otro texto, ¿no es cierto? Aquí no hay instrucciones, no hay título, no hay subtítulo. Una imagen sí, hay una imagen. La imagen corresponde a un letrero instructivo que dice Art Gallery, no photography please. Una galería de arte, ninguna fotografía por favor. Es decir, está diciendo que no tomen fotos. Ahora vamos a leer la pregunta. What is the announcement about? ¿De qué se trata entonces este anuncio o letrero instructivo? Primera alternativa, do not buy photographs here. Buy es un verbo que significa comprar. No, no corresponde. Do not reach your camera here. No acerques la cámara aquí. No corresponde. You cannot take photographs here. Recuerden, el verbo can es un verbo muy importante que significa poder. Y con el not es no poder. Entonces, no puedes tomar fotografía aquí. Esa es, ¿cierto? Está muy fácil. Y la última decía, you cannot bring your camera here. Bring es traer. Entonces, tú no puedes traer tu cámara aquí. Entonces, la respuesta correcta es you cannot take photographs here. El siguiente ejercicio. Yo creo que ustedes vieron esto y se asustaron, ¿no es cierto? Recuerden que ustedes no van a traducir los textos, porque hay textos largos
y no van a terminar nunca. Por eso tienen que hacerlo como le hemos explicado. Entonces lo primero que se hace es leer las instrucciones. Read the text and answer questions 3 to 5. Lea el texto y responda a la pregunta de 3 a 5. Es decir, son 3 preguntas que van a nacer de este texto. La 3, la 4 y la 5. ¿No es cierto? Leer el título y el subtítulo. Aquí hay un título y es bien importante. ¿Qué dice? Dice, about food. Acerca de la comida. ¿Ya? Este texto, ¿qué tipo de texto es? Es un folleto. ¿Ya? Después hay que mirar la imagen. Y aquí no hay imagen. Después hay que escanear el texto. Aquí sí que hay que escanear el texto, porque es un texto grande. ¿Y qué era escanear el texto? Era pasar la vista por el texto, reconociendo algunas palabras, como los cognados positivos. ¿Se acuerdan los cognados? Los cognados positivos son palabras que se parecen mucho en castellano y en inglés. ¿Ya? Eso, los verbos también son importantes. Y en este texto, si yo empiezo a posar la vista por el texto, veo que salen nombres de países y de continentes. Eso es como lo que me llama la atención. Después hay un glosario. En el glosario hay palabras que están en el texto traducidas al castellano. Si ustedes se fijan, las palabras del glosario están marcadas con un asterisco en el texto, que es como esa estrellita que está arriba de la palabra. Pregunta número 3. What is the purpose of this text? Esto es típica pregunta de prueba. ¿Cuál es el propósito de este texto? Es decir, ¿para qué lo escribieron? ¿Cuál es el propósito? Recuerden, chicos, que sí tienen que buscar en el diccionario las palabras de las preguntas y de las respuestas que ustedes no conozcan. Eso sí que hay que entenderlo bien, ¿ya? Entonces, yo les recomiendo que cuando estén leyendo, lo que no entienden, no todas las palabras más importantes, las palabras clave, las subrayan primero para que no se les pierda y la buscan en el diccionario. Cuando la encuentran, lo escriben, ¿ya? Encima de la palabra. Lo ideal es que den la prueba con lápiz de mina y goma para que puedan ir borrando si se equivocan. Ya, las posibles respuestas. Recommend some seasonal dishes. Recomendar algunos platos, dishes, si ustedes lo van a buscar en el diccionario, es plato. Seasonal viene de season, de estación. Entonces, recomendar algunos platos de la estación. Give information about different dishes. Ya sabemos que dishes son platos. Entonces, dar información acerca de diferentes platos. Recommend some dishes preparation. Recomendar algunas preparaciones. Give information about food in some countries. Mire, quiero que vean lo fácil que es esto. ¿Se acuerdan del título? El título decía about food. Miren, aquí en esta posible respuesta dice about food. Y se acuerda que cuando escaneamos el texto vimos muchos nombres de países. Entonces, ¿ven que es fácil? La respuesta es correcta. Es dar información acerca de la comida de algunos países. Pregunta 4. According to the text, what does Chile export? De acuerdo al texto, ¿qué exporta Chile? Si ustedes ponen cobre está mal, porque el texto habla de las comidas. Entonces, la respuesta está en el texto. Entonces dice, escriba su respuesta en español. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Como ya les he explicado, tienen que buscar las palabras clave, que sería Chile, export, Chile, en el texto. ¿Y dónde aparece eso? Está en el tercer párrafo. Aquí está separado por párrafo. En la tercera línea dice USA, punto y coma, strawberries and wine come from Chile. ¿Ya? Eso en castellano sería fresas y vino. Si pusieron frutilla también está bien porque es un tipo de fresa. Ahora, si esto de escribirlo en castellano les complica, escríbanlo en inglés nomás, lo copian directo del texto y se los van a poner buena, porque en el fondo supieron reconocer la información, ¿ya? Que eso es lo importante. Pregunta 5. In the sentence, in China there is only one curse,
This means Chinese put all the nutritive food together on a plate and they eat with chopsticks. What is the meaning of course? Ahí en el texto estaba como en negrita. Lo que les están pidiendo, y esta pregunta también siempre sale, es que busquen el significado de esa palabra en el contexto de esta frase. ¿Se acuerdan que ya lo hemos visto antes? Entonces, ¿cuál es la palabra que buscar? Es course. Bueno, voy a traducir lo que dice. En China hay un solo course, que significa que los chinos ponen toda la comida nutritiva en un solo plato y comen con palitos. O sea, ahí ya le dieron la respuesta casi. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿ustedes qué van a hacer? Van a ir al diccionario y van a buscar course. Recuerden que cuando busquen el diccionario tienen que guiarse por las palabras que están arriba de la página, ¿ya? Para irse acercando a la palabra. Una vez que llegan a la palabra, que sería course, se van a encontrar que tiene un montón de usos, ¿no es cierto? Así un alto de uso. Bueno, por eso tenemos que relacionarlo. ¿De qué está hablando? Está hablando de comida, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en mi diccionario era la número 7, ¿ya? Y decía relacionado con comida y decía plato, en castellano, plato. Pero pucha, la respuesta está en inglés, entonces, ¿cómo es la cosa? Bueno, ¿qué tienen que hacer? Van a la parte del diccionario castellano-inglés y buscan plato. Y cuando encuentren plato, va a decir dish. Y esa es la respuesta correcta. Dish, plato. Pero aquí, a lo que se refiere, no es al plato físico, porque sería plate. ¿Se fijan? Ahí en la frase dice, ponen toda la comida in a plate, o on a plate, encima, on. ¿Se acuerdan? Sí, on a plate. Entonces, el dish es el plato, como cuando nosotros decimos, esta cena tiene 3 platos, decimos, tiene una entrada, un plato de fondo y un postre. A eso se refiere, ¿ya? Sí, yo sé que esta estaba complicada, pero ahí salió. Ya, aquí tenemos otro texto. Y dice, read the text and answer questions 6 to 8. Lea el texto y responde las preguntas de 6 a 8. O sea, son 3 preguntas que van a salir de acá. 6, 7 y 8. ¿Ya? Entonces, ya leímos las instrucciones, leer el título y el subtítulo. El título sería Advice for Friends. Advice es dar un consejo. Recuerden, las palabras tienen varios usos. En este caso es dar un consejo. Advice for Friends. Darle un consejo a los amigos. El subtítulo sería What to do when you or your friends are in trouble. Aquí el do es el verbo principal, que es hacer. ¿Qué haces tú o tus amigos cuando tienen problemas? ¿Ya? Mirar la imagen. Bueno, ¿qué veo yo? En la imagen yo diría que aquí hay un encabezado y después hay un punteo, una lista de cosas. ¿Ya? Después hay que escanear el texto. Sí, se podría escanear el texto. Por ejemplo, ahí dice al principio good and bad days. Eso es una idea. Buenos y malos días, y hay muchos verbos en este texto. Si se fijan, listen, escuchar, write, escribir. Music, bueno, ese no es un verbo, pero música está ahí también. Talk, hablar, eat, comer. ¿Ya? Todo eso les va a servir. Y glosario no hay. La pregunta 6 dice, the text says, el texto dice, we all have good and bad days. Todos tenemos días buenos y malos. How can you interpret this? ¿Cómo puedes interpretar esto? A posible respuesta. We always need to be happy. ¿Siempre necesitamos estar felices? No. Everybody has easy and difficult days. Todos tenemos días fáciles y difíciles. Pero es lo que está diciendo arriba, ¿no es cierto? Es parecido. Como la misma idea. Entonces, eso es la respuesta correcta. Everybody has easy and difficult days. Ahora, en la prueba, nuevamente repito,
ustedes siguen con la siguiente pregunta, nos siguen traduciendo, ¿ya? Pérdida de tiempo. Yo lo estoy haciendo como ejercicio solamente. It's okay to be always sad during the day. ¿Está bien? Always es siempre. ¿Se acuerdan de las toallitas always? Por algo se llama always, porque siempre te protege. Entonces, always sad during the day. Entonces, ¿está bien estar siempre triste durante el día? Nada que ver. Everybody changes feelings and moods during the day. Todos tenemos cambios de humor y sentimientos durante el día. No. ¿Ya? So that's the answer. Everybody has easy and difficult days. En el texto dice, textual, don't eat a lot of food, it doesn't make you feel better. No comas mucho alimento, mucha comida, porque no te permite sentir mejor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La primera alternativa dice, food makes you feel well, eat all you can eat. La comida te hace sentir bien, come todo lo que puedas. O sea, hasta al revés de lo que está diciendo arriba. La segunda dice, don't eat a lot of food. Esa parte está igual, ¿ya? You can gain weight. Puedes aumentar de peso. Entonces, en el fondo es, don't eat a lot of food, no comas mucha comida. ¿Por qué? Porque puedes aumentar de peso. ¿Y eso es verdad? Sí, eso es verdad. Pero sigamos. Eat food moderately, you can feel well. Come comida en forma moderada, te puedes sentir bien. No tiene nada que ver con lo que dice arriba. Don't eat a lot of food. Lo mismo que dice arriba. Don't eat a lot of food. No comas mucha comida. It is expensive. Es caro. ¿Esa sería la razón? ¿No comer mucho porque es caro? No, ¿no es cierto? ¿Cuál es la razón? La que está bien es la segunda. Le dice, no comas mucha comida porque te hace daño. ¿Por qué? Porque aumentas de peso, no porque es caro. ¿Ya? Pregunta número 8. How can you help a friend that has a problem? ¿Cómo puedes ayudar a un amigo que tiene un problema? Add another piece of advice. Agrega otro consejo, not mentioned in the text, que no esté escrito en el texto. To overcome her problem, para superar el problema de él o de ella. Y escriba su respuesta en español. ¿Ya? Bueno, como para más o menos saber, nosotros ya habíamos escaneado el texto, habíamos visto algunas palabras, pero igual, si se acuerdan, en el texto había como un punteo. ¿Ya? Entonces, si ahí uno veía las palabras principales, ya más o menos saben lo que ya pusieron. Decía música, o sea, escuchar música ya está dicho. Amigo, hablar con amigo, hablar amigo. O sea, ya hablar con amigo está puesto. ¿Qué otra cosa decía? Hacer una lista, escribir una lista. Ya, todo eso ya está dicho. Entonces, ¿qué cosas, por ejemplo, se podían poner? Salir a practicar deporte. Ahí un alumno puso salir a jugar fútbol, pero él se equivocó porque pensó que le estaban diciendo como di algo que te hace bien a ti, pero aquí la pregunta dice claramente para el amigo. En el encabezado decía para ti o tus amigos, pero aquí en esta pregunta dice para un amigo. Entonces podría decir, le diría a mi amigo que haga lo mismo que hago yo, por ejemplo, ir a jugar fútbol, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa puede ser? Salir con amigos, porque dice hablar con un amigo, pero salir a divertirse. Podría ser leer un libro, ¿ya? Y otros. Bueno, aquí tenemos otro texto. No sé si me imagino que se dieron cuenta que este es un catálogo. Yo sé que a todos nos carga leer los catálogos. A mí me carga y trato de hacerlo todo así como rapidito tratando de entender. Pero es bueno leer los catálogos. Bueno, aquí arriba está el nombre de la compañía en el fondo. Dice de una empresa, Nortel Networks. Después dice T2208 Telephone Use Card. Ese en el fondo es el aparato, ¿no es cierto?, de lo cual está el manual. Después dice Function Keys, función de las teclas. O sea, todo ese punteo que está para abajo es para enseñarnos qué funciones tienen las teclas. ¿Sí? Entonces después dice, read the text and answer question 9 and 10. Lea el texto y responda la pregunta 9 y 10. And es
y. El and es un conector. Se llama conector. 9 y 10. Pregunta 9. According to the text, de acuerdo al texto, which key shows that someone is calling you? ¿Cuál botón te está indicando que alguien te está llamando? ¿Ya? Entonces, aquí sí es importante identificar las palabras clave, que sería botón y llamándote, calling you. ¿Ya? Entonces, ¿qué botón es? Bueno, el primero dice number card. Si ustedes se fijaban en el catálogo, number card era la última instrucción del manual y decía, write your extension number on this card. Escribe el número de tu extensión en esta tarjeta. Yo me imagino que es una oficina. Ya, después dice telephone light. O sea, la primera es 9. Telephone light. Esa es la primera instrucción del manual. Y dice, flashes when a call rings at the telephone. O sea, parpadea cuando suena una llamada en el teléfono. Entonces esa es la correcta, porque ahí parpadea cuando alguien está llamando. Yo les aconsejo que ya identificaron y no sigan leyendo. Se van a la siguiente pregunta. Sobre todo en estas preguntas que son más complicadas. Ya, última pregunta. According to the text, de acuerdo al texto. How do you finish a call? ¿Cómo se termina una llamada? Finish es terminal, call, llamada. A continuación escriba su respuesta en español. Bueno, ahí hay que volver al manual, al texto. Si se fijan, debajo de la tercera instrucción, hay un punteo así con las instrucciones, debajo de la tercera dice, ends an active call. End es terminar, lo mismo. An active call, una llamada activa, es decir, para terminar una llamada. ¿Y cuál instrucción era esa? Release button, que significa en castellano soltar el botón. O sea, era el mismo botón que uno apretaba para tomar la llamada, lo vuelve a apretar para dejarla. ¿Ya? Yo sé que esto en castellano es más difícil todavía, que lo tengan que escribir en castellano, pero no, si lo ponen en inglés se lo van a tomar bien. ¿Ya? Así que si se complican, escríbanlo en inglés. Release button. ¿Ya? Bueno, espero que estén bien. Ahora van a ver otro facsímil más largo de 16 preguntas, porque tenemos que llegar a cómo es la prueba, que son 25. ¿Ya? Háganlo siguiendo las instrucciones, con calma. Tienen hasta el domingo. Y en el próximo video entonces van a ver la respuesta. Que estén muy bien.